Consejo Regional de Lima 3 y neumólogo pediatra, además al cual le damos bienvenida. Doctor Aguirre Sosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos Gambini. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de tenerlo. A ver, vamos por partes. Algo que nos tiene preocupados es que algunos medicamentos para la COVID-19 no se están encontrando ya, como por ejemplo el paracetamol, que están utilizados para aminorar los síntomas. Y esto ha traído como consecuencia en algunas farmacias el aumento del precio, o no encontrar el genérico y sí el de marca, que es mucho más caro. Ante eso se está planteando algún tipo de control en los precios, cosa que constitucionalmente es difícil, pero aunque sea una franja, poner una franja máxima y mínima para que los precios no se disparen. ¿Qué piensa usted al respecto? Justamente, mire, nosotros como colegio médico preocupados porque justamente ha habido desabastecimiento de algunos medicamentos, como el paracetamol, que lo ha mencionado, y el aumento de ellos, ¿no? Y en plena tercera ola. Lo primero que tendríamos que hacer es evitar la automedicación, porque lamentablemente esta automedicación siempre ha existido antes y durante la pandemia. Segundo, que siempre los pacientes, en la medida de lo posible, a través de una teleconsulta, que todos los hospitales lo tienen, siempre tratar de acudir para ver cuál es la mejor medicación que se hace. Recordemos que este es un virus y este virus tiene un proceso, no se necesita antibiótico porque lamentablemente se está abusando también de muchos antibióticos. Primero partir por eso. Que además crean resistencia, ¿no es cierto? Cuando los necesitemos realmente, nuestro cuerpo ya va a hacer resistencia a ellos y no van a ser efectivos. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de antibióticos y la automedicación. Así es. Mire para información, antes de pandemia, esta famosa citromicina que muchos lo han usado para un germen que nosotros llamamos neumococo, ya había un 80% de resistencia por la automedicación y otros factores más. Y imagínense lo que está ocurriendo ahora durante pandemia. Por eso es importantísimo señalar que no debe haber automedicación. La otra parte importante, como usted mismo señala, pues estamos en una sociedad de libre mercado. No es tan sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conversar con las industrias farmacéuticas, porque lamentablemente pues esto también puede acarrear el acaparamiento, el desabastecimiento. También a veces las decisiones que podamos tomar pueden ir en contra posteriormente. Entonces hay que analizar, hay que conversar para tratar de que todas las farmacias y sobre todo las del Ministerio de Salud estén abastecidas de estos medicamentos genéricos que son muy buenos y puedan acceder pues cualquier poblador. Esa es una función del Ministerio de Salud, que las farmacias del Ministerio, tanto de MINSA como de Salud, estén abastecidas de estos medicamentos. Mucho se ha puesto, es verdad, los reflectores sobre las farmacias, ¿no? Pero ellos están diciendo, nosotros no somos los del problema, nosotros compramos a los laboratorios los medicamentos y ellos son los que nos abastecen. Y hay algunos que ya no están abasteciendo porque dicen no tener el producto. Entonces la escasez no está en la farmacia, sino un paso atrás en los laboratorios mismos. ¿Usted qué sabe al respecto? Eso es lo que yo le decía, ¿no? Tenemos que analizar desde, por ejemplo, a veces la desesperación de los pobladores de adquirir medicamentos el por si acaso. Recuerden lo que nos pasó con el papel higiénico, disculpen la comparación, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos que concientizar y a diferencia del papel higiénico, los medicamentos sí se vencen, ¿no? Así que los podemos comprar por gusto y después tener que tirarlos. Así es, ¿no es cierto? Y lo mantenemos en zonas no adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, más bien le pueden hacer inclusive a veces daño. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tratar de conversar, que la población entienda que 24 horas se atiende los servicios de salud. Pero para eso también el ministerio debe poner reglas, el ministerio debe hacer que los centros de salud, puestos de salud, estén atendiendo. Por eso una de las preocupaciones también como colegio médico, mire, que no solamente está aumentando la infección en los pobladores, sino en el personal de salud. Hay establecimientos que muchos médicos se han infectado y nosotros como colegio médico también exhortamos al Congreso que ya discuta este proyecto de ley de la doble percepción, porque más en las regiones, ¿no? En las regiones, porque si es que se demoran, vamos a tener el mismo problema que ocurrió en la primera, segunda ola
en donde estas áreas de intensivo eran no manejados por especialistas. Teníamos que capacitarlos rápidamente a médicos generales o de otras especialidades para que puedan tratar. Entonces invocamos al Congreso que también discuta este proyecto de ley que ha sido ya aprobado por la Comisión de Salud y pueda aprobarlo, ¿no? Esta es la doble percepción también. Perfecto, ojalá que el Congreso haga oídos de estos pedidos. Algo similar a lo que ocurre con los medicamentos está pasando también con las pruebas, ¿no? La ciudadanía al primer síntoma o al primer contacto con alguien que se sabe ha dado positivo, inmediatamente está acudiendo a los laboratorios a pasar las pruebas de descarte. ¿Qué decirles a ellos? Porque efectivamente se han congestionado y ante la alta demanda también se ha provocado que sube el precio. Así es, pero eso es un poco falta de información, ¿no? Lo que hemos visto, las grandes colas en diversos centros de salud. Entonces, lo primero que tenemos es enseñar a la población que la prueba tiene que ser indicada por un facultativo. La prueba de antigénica, que es una de las pruebas que muchos están accediendo, solamente es aquellos que tienen síntomas, porque yo soy médico, soy neumólogo pediatra, muchas veces mis pacientes no solamente me consultan por los niños, sino por los papás, tíos, etcétera, y a veces equivocadamente dicen, doctor, ya me hice la prueba antigénica, como mi hijo ha salido COVID positivo, yo no tengo síntomas, pero ya me hice, felizmente me ha salido negativo. La prueba antigénica no sirve para eso, entonces eso que se tiene que educar a la población. Y no a ver, esto es muy importante, es decir, la prueba PCR o la de antígeno no sirve si es que uno no está con síntomas, es así de claro. La antigénica no va a servir si no tenemos síntomas. Correcto. La PCR, la prueba molecular, sí puede servir, pero también es importante en el momento que nosotros lo vamos a tomar. La antigénica en segundo, tercer, cuarto día ya tiene la cantidad de virus necesario que cuando nosotros hacemos la prueba debe salir positivo. La molecular demora 5 o 7 días y en ese momento se puede indicar. Entonces, la recomendación es que así como no se automediquen, no se indiquen la prueba sin conocimiento. Eso también es lo que está pasando y genera obviamente pues aglomeración en los centros de salud, en los laboratorios. Por eso hay que tener bastante cuidado. Y muchas veces no es necesario, porque la clínica para nosotros los médicos es mandatorio. Imaginen que yo tengo COVID, me sale COVID y a mi señora comienza a tener, pues, mi esposa comienza a tener síntomas, lo más probable es que tenga COVID, ¿no es cierto? Y ya no va a ser necesario quizás tomarle una prueba porque existe el diagnóstico. Actúo como si lo tuviera nada más, y me aíslo, me cuido y etcétera. Así es, eso es importante porque con prueba sin prueba voy a hacer un diagnóstico de COVID clínico y las medidas preventivas, ¿no? Aislarse, usar las mascarillas, todo eso que nosotros ya conocemos. Perfecto, interesante, porque esto ha hecho hasta que los autotest que no se usaban tanto ya se hayan acabado en las farmacias también. Ha habido como una histeria colectiva de todos querernos hacer pruebas de descarte cada vez que sabemos que alguien con el cual habíamos tenido el mínimo contacto ha dado positivo, ¿no? Y habría que también decirle un poco a la población qué es un contacto de riesgo exactamente, ¿no? No es haber estado eventualmente con una persona contagiada si, por ejemplo, hemos estado a buena distancia y con mascarilla. Por eso que es importante no descuidarnos, no bajar la guardia. Debemos hacer el uso correcto de las mascarillas. Debemos evitar asistir a áreas donde haya mucha aglomeración. Usted sabrá que a veces se hacían fiestas. Para ir a la fiesta te voy a pedir tu prueba antigénica para que puedas asistir. Cosas así, ¿no? Que han estado sucediendo. Y lo importante es decirle a la población que si bien es cierto la vacunación es la herramienta más importante para combatir la pandemia, no debemos descuidarnos con las medidas de bioseguridad. Usar nuestras mascarillas correctamente, el lavado de manos y evitar asistir a zonas donde haya mucha aglomeración. Y en los niños, lamentablemente, estamos bajando la guardia. Como los niños, un buen porcentaje hacen cuadros leves, recordar a la población que 3-5% pueden llegar a cuidados intensivos y lamentablemente fallecer. Ya nosotros tenemos más de 1.200 niños y adolescentes fallecidos por el COVID a nivel de nuestro país. Claro, el porcentaje es muy bajo, pero de todas maneras no quisiéramos que fuera nuestro hijo, ¿no? Ahí sería el drama familiar, hay que tener cuidado con eso. Y ya que usted es pediatra y aprovechando su experiencia, ¿qué le diría a los padres, ya que hemos entrado en esta etapa de vacunación de los más pequeñitos, de 5 a 11 años? Miren,
toda vacuna, toda medicina pasa con un estudio de investigación. Siempre se empiezan con los adultos y ya pues nosotros con la vacuna COVID todos hemos recibido 2 o 3 dosis y ya se han hecho estudios en niños, inicialmente por encima de 12 años y ya se hicieron estudios de niños de 5 a 11 en donde se ha demostrado 2 cosas. Primero, la eficacia, que significa que te va a proteger al niño para no ser enfermedad severa o muy severa. Y lo otro es la seguridad, es decir, los síntomas, los eventos adversos por la vacuna son mínimos, fundamentalmente locales, dolor en la zona de la inyección, quizás un poco de malestar, cefalea, pero son efectos menores que desaparecen en pocos días. Estaba leyendo que incluso menores que en los adultos. Así es, por eso que es importantísimo que el padre de familia asista con su niño. Hay que hacer que ya lo preparemos para que puedan asistir a sus colegios. Recuerden que muchos niños en la cuarentena han tenido entre 15 y 20% de problemas mentales como ansiedad, depresión, entre otras cosas. El niño también puede contagiar. Entonces, el niño puede hacer una enfermedad muy severa que se llama un síndrome inflamatorio multisistémico. De 5.000 niños, uno puede hacer esta enfermedad que puede atacar inclusive al corazón. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por sus consejos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Que tenga usted muy buenas tardes. El doctor Aguirre Sosa ha estado con nosotros, médico pediatra, miembro del Colegio Médico, además, dándonos algunos consejos importantes sobre automedicación, sobre el tema de las pruebas. Hay que bajarle la ansiedad respecto a hacernos las pruebas y por último, la recomendación a los padres de familia para que vayan con entusiasmo llevando a sus niños a vacunarse conforme